¿Quiénes están listos para recibir palabra del Señor? Hace unas semanas iniciamos la serie Seamos Iglesia. El primer tema fue Seamos una iglesia que adora. Si usted no pudo escuchar esa prédica, le invito a que nos visite en el canal de YouTube de Ministerio Dios de Pactos y allí escuche el mensaje para que pueda estar alineado y que como iglesia pues podamos estar creciendo. Estamos hablando acerca de los propósitos que Dios nos ha dado como iglesia, porque como seres humanos nos distraemos de los propósitos. Muy fácil, ¿verdad? Se nos olvida por qué hacemos las cosas. En esa ocasión ponía ejemplos de aquel niño que iba a la tienda y se le olvidaba, al llegar a la tienda se le olvidaba lo que tenía que pedir. Pero a nosotros también nos ha pasado, ¿verdad? Empezamos a estudiar algo, empezamos a trabajar en algo y después se nos olvida el propósito por el que nos impulsó a hacer o que nos impulsó a buscar lo que estábamos buscando. Entonces como iglesia puede suceder lo mismo, y no hablo solo como iglesia, como congregación Dios de Pactos, sino que me refiero como iglesia en general, como iglesia de Cristo alrededor del mundo. Tenemos que mantenernos enfocados en la palabra de Dios para hacer lo que realmente Dios nos mandó a hacer y dejar de hacer todo lo que nos distrae, que en algunas ocasiones ni siquiera Dios nos mandó a hacer. Espero no haberlos confundido con tanta palabrita ahí. Y quiero que platiquemos, o quiero compartirles en esta mañana el mensaje: prediquemos, seamos una iglesia que predique, que proclame la palabra de Dios. Y preparando este tema me acordé de un testimonio que contó un hermano predicador, un pastor, y él hace muchos años yo lo escuché y él dijo: recuerdo, dijo él, cuando yo era niño, mi familia era de escasos recursos. Mi padre era un borracho y mi madre tenía que trabajar torteando y haciendo otras cosas para sacar adelante a todos los hijos. Eran varios hijos. Pero una mañana tocaron la puerta. Eran dos hermanas de una iglesia cristiana evangélica que le llegaron a hablar a esa señora. Y los niños estaban escuchando, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Se dieron cuenta que lloró su mamá, ¿verdad? Lloró. Y desde ese día ella reunió a sus hijos y les dijo: chicos o niños o mijos, no sé cómo les habrá dicho literalmente, hemos decidido seguir a Cristo. Y empezaron a ir a la iglesia. Esa visita marcó la diferencia, no solamente en la vida de esa hermana, sino en la vida de todos los hijos y en los nietos. Les estoy hablando del testimonio del apóstol Nazario. ¿Ah? Él nos ha contado en muchas ocasiones ese testimonio. Esa visita trascendió, hermanos, en la generación de mi papá, de mi mamá también, de mis tíos. Hay siervos de Dios. Tengo tíos, tengo primos que son pastores, ministros de alabanza, empresarios, personas honestas, honradas, personas de bien. Dios usó a dos mujeres hace muchos años. Hay un piloto, sí, un primo mío que es piloto aviador. O sea, esa visita cambió el rumbo de posibles maleantes, posible gente resentida, pero son gente que fueron impactados por el poder de Dios. Y mis hijos, o sea, mi abuelita tuvo ese encuentro con el Señor, mis padres, su servidor, y ahora mis hijos están cosechando esa bendición. Y ahí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1:16, que dice: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Diga conmigo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, lo que nosotros predicamos,
Lo que nosotros hablamos no es palabrerío, no son cuentos, es poder del Señor que transforma vidas, que libera corazones, sana el interior y lo más poderoso, trasciende a la eternidad. Hermano, como iglesia hemos sido llamados a predicar, a testificar de este poder. No nos podemos quedar callados. Parece que la pandemia no solo nos tapó la boca física. Pareciera que a la iglesia de Cristo le está tapando la boca para dejar de proclamar, y eso no puede suceder, hermano. Cuando me refiero a la iglesia de Cristo es alrededor del mundo. Un mundo en tinieblas, un mundo en necesidad. Es necesario que nos levantemos, que tomemos nuestro lugar y nuestro propósito. A veces nos distraemos con quejarnos, con lamentarnos. A veces el enemigo nos distrae con tropiezos, con pruebas, o nos presenta cosas agradables para distraernos del camino. Pero hermanos, debemos predicar la palabra del Señor. Y para desarrollar este mensaje elaboré unas preguntas. La primera pregunta que tengo es: ¿qué es predicar? Y predicar es proclamar las buenas nuevas de salvación. Predicar es anunciar públicamente. Y no necesitamos un púlpito para predicar. O sea, aquí se ve bonito, ¿verdad? De hecho, está este atril, está esta tarima, las luces, el auditorio, sillas. No necesitamos eso para predicar. Podemos predicar al Señor en todo momento, en todo lugar. De hecho, nuestro testimonio debe ser una predicación. Marcos capítulo 16, verso 15 dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos encomendó: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Mi amado hermano, yo le invito a que usted y yo podamos esforzarnos para que cuando nos presentemos delante de Dios en aquel día, podamos presentarnos como obreros que nos esforzamos y que no nos avergonzamos. Que cuando Dios nos pregunte los talentos, ¿qué los hicimos? Si cumplimos con los propósitos por los que Él nos envió, que no tengamos de qué avergonzarnos, que podamos decirle: Señor, hice lo que me pediste que hiciera. ¿Quiénes quieren hacer esto delante del Señor? Presentarnos como obreros que no nos avergonzamos. Debemos predicar, hermano, anunciar la palabra del Señor. Ahora, la siguiente pregunta que tengo es: ¿qué no es predicar? Bueno, discutir no es predicar. A veces como que discutimos mucho. De hecho, en las redes sociales, ¿verdad? Últimamente, o no sé si solo a mí me aparece, porque yo eso es lo que ando en mi internet, en mi navegador. Pero en algunas ocasiones aparecen allí comentarios de un cristiano hablando del otro cristiano, un predicador hablando de otro predicador. Y mi amado hermano, eso no es predicar. Eso realmente es discutir, ¿verdad? Es un debate y podemos separar esas cosas. Quiero decirle que aquí en Ministerio de Pactos no tenemos ese mal hábito, gracias a Dios. No estamos hablando de otros ministros, no estamos hablando de otros predicadores, que si el fulano está en error, que si está en sana doctrina, que no está en sana. No nos metamos a eso. Hay tantas cosas buenas por las que hay que hablar. Hay tanto de Dios que hay que conocer, que hay que predicar, que hay que proclamar, que no debería dar tiempo de estar señalando, de estar criticando a otro.
Así que mi amado hermano, cuando usted siente en su corazón el predicar, y si alguien le empieza a debatir, a discutir, evite eso. Hay cosas que no edifican. Hay cosas que son secundarias. Hay tiempo para todo, pues. Si usted quiere entrar en un debate con alguien, pues puede hacerlo, pero no con el afán de predicar el evangelio, con el afán de tal vez de aprender o de discutir un tema. Pero es diferente, no sé si me voy a entender. Predicar tampoco es lucirse. Es que yo sé más. Quiero hablarles hoy, esta mañana, porque, o sea, predicar no es querer aparentar o yo sé más que los demás. Me acuerdo cuando yo estaba iniciando en las células hace muchísimos años, tenía como 12 o 13 años creo yo, y me iba en la bicicleta a la célula que estaba allí por el colegio San Juan, más o menos, estaba en la casa de las hermanas Sánchez, y salía yo a visitar, ¿verdad? Yo niño de 12, 13 años, y me ponía a tocar las puertas ahí, les invito a la célula, y les invito a la célula. Y en eso salió un caballero de una de esas que salía a invitar, y tal vez me vio demasiado inocente, para no decir ignorante, ¿verdad? Y me empieza a preguntar, yo no me acuerdo exactamente qué me preguntó, solo me acuerdo que me mencionó el nombre Melquisedec, y me mencionó que en la Biblia, y yo me quedé así viéndolo, y yo no le entendí nada, no sabía de qué me estaba preguntando. No había escuchado esas historias bíblicas de Melquisedec tal vez. Y no me acuerdo exactamente qué le respondí, pero fue algo así mi respuesta. Le dije algo así: llegue a la célula, ahorita no le puedo responder, pero llegue y de repente ahí le podemos contestar. Nunca llegó, pero el afán de él quizás era confrontarme, ¿verdad? Dejarme callado. Lo logró en ese ratito. Quisiera encontrármelo ahorita para ver cómo. No, está molestando. Pero a veces, como que por saber quién sabe más. Eso no es la razón de predicar. El propósito de predicar es anunciar las maravillas del Señor. Eso es. No es quien tiene la razón, si la razón la tiene nuestro Señor siempre. Amén. Ahora, la Biblia contiene mucha riqueza, hermano, para nuestro diario vivir. Los proverbios, ¿quién ha leído proverbios? No todos han leído proverbios. ¿Quiénes han leído proverbios acá? Vamos, sin pena, hermano. Levante su mano. Ahí nos enseña acerca del trabajo, la diligencia al trabajar. Nos habla a los hombres acerca del trato de una dama también, de cuidar las tentaciones. Habla acerca de la mujer virtuosa. O sea, la predicación también está orientada a dirigirnos en nuestro diario vivir. Por eso hay que tener cuidado cuando alguien dice: es que en la iglesia solo se meten a hablar de dinero. ¿Ha escuchado a esas personas? Pero es que no lo enseñan en otro lado. Y como no lo enseñan en otro lado, la Biblia sí enseña acerca del dinero. La Biblia sí nos enseña de cómo administrarlo. Si la Biblia lo enseña, debemos predicarlo. Por ejemplo, el honrar a los padres. Es que la predicación tiene que estar centrada en Cristo Jesús. Sí, o sea, sí está centrada en Cristo Jesús, pero también dice honrar a los padres. Y se debe predicar eso. Amar a los hijos, no provocar a ir a los hijos. Amar a la esposa, respetar al esposo. A lo que voy es, todo lo que está en las Sagradas Escrituras debemos predicarlo. Salmos 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yo me lo aprendí en la versión Reina Valera cuando era niño. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra del Señor realmente nos aconseja, y por eso es que a veces programamos conferencias en donde alguien podrá decir: pero es que no están predicando, no están evangelizando. Pero es palabra de Dios, es una conferencia que nos enseña, es una enseñanza, es una doctrina que nos alimenta y nos guía en nuestro diario vivir. Ayer tuvimos una reunión acá, fue tal vez
con el perdón de muchos, pero tal vez fue una reunión cerrada por los protocolos y por el inicio que estábamos dando. Y tuvimos un conferencista que nos habló sobre cómo superar la crisis financiera, cómo superar las crisis en los negocios. Eso fue basado en las Sagradas Escrituras. Eso es predicación, ¿me doy a entender? Amén, ¿estamos en el mismo sentir? Debemos predicar lo que está en la palabra de Dios. Ahora, lo que no está en la palabra de Dios, entonces ahí sí ya no. Si está basado en algún libro, en un bestseller de un fulanito, o en un video que vieron en el internet, entonces ahí no. Tenemos que predicar lo que está basado en la palabra de Dios. Tampoco debemos predicar para dividir. Oiga lo que dice Efesios 4:1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, dice el apóstol Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Cuando Jesús oró antes de ir a la cruz, se registra en Juan capítulo 17 la oración, y una frase que destaca mucho es: Señor, Padre, ¿verdad? Dice Jesús, que sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad. Pero mire cómo estamos como cuerpo del Señor, divididos, tirándonos, que quién tiene esto, que quién tiene lo otro. Ahora, no es de extrañar que Jesús orara así, porque si usted se da cuenta, desde el Génesis, cómo trataron a José, sus hermanos, sus propios hermanos, lo traicionaron, lo vendieron. O sea, lamentablemente es algo de la naturaleza humana, esa carne, ¿verdad? Esa humanidad pecaminosa que debemos entregar al Señor, y que teniendo como referencia todo lo que ya está en la Biblia, ya no lo deberíamos de seguir haciendo. Entonces, mi amado hermano, la predicación no es para provocar división. No debería ser esa la razón. Que quién habla más en lenguas, que si no se habla en lenguas. Hablando de un ministro, si cayó o no en pecado. Hermano, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a proclamar su nombre. Amén. A edificarnos unos a otros. Y si alguien ha tropezado, levantémoslo, hermano. Amén. ¿Por qué predicamos? Es la tercera pregunta. En Hechos capítulo 13, verso 47, el apóstol Pablo da una declaración tremenda que está basada en Isaías 49:6. Dice: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz, oiga esta palabra, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Yo que usted recibe esta palabra. ¿Por qué es que debemos predicar? Porque el Señor nos ha puesto por luz. Dios te ha puesto para que seas luz, hermano. Luz a las naciones. Fue lo mismo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Hermano, somos la luz. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Pero ¿sabe qué pasó en esta pandemia? Pareciera, no estoy diciendo que así haya sido, pero pareciera que en lugar de que nuestra luz brille, nos pusieron esto. Nos taparon en la pandemia. ¿Dónde están todos los predicadores? ¿En dónde están todos aquellos que proclamaban el nombre del Señor?
Nos pusieron esto para prevenir el contagio, bioseguridad. Pero no nos deben tapar la boca para proclamar el nombre del Señor. Pero la iglesia de Cristo como que se está quedando callada. Y particularmente, amados hermanos, iglesia de Dios de pactos, no nos podemos quedar callados. Dios nos ha puesto como luz. Dios te ha puesto como luz a tu familia. En este momento, cuando más tu familia necesita escuchar palabra de Dios, es necesario que tu luz brille. En este tiempo, cuando tus amigos, tus compañeros de trabajo están afligidos, están preocupados o están lejos del Señor, es cuando más debe brillar tu luz. Amén. Y la mejor forma de predicar es nuestro testimonio. Con nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, de esa manera testificamos. Ustedes han escuchado sobre Francisco de Asís. Él dijo en cierta ocasión: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Muy certero este comentario. Prediquemos, hermano. Estás en tu trabajo, predica. Sé un buen trabajador, sé amable, sé cortés, bendice a tus compañeros de trabajo. Si eres jefe, si eres gerente, bendice a los que trabajan contigo. Si eres el propietario, bendice. Si eres empleado, bendice. Trabaja con diligencia. Padre de familia, esposo, esposa, hijos, con nuestro testimonio en casa, testifiquemos que Jesucristo hizo una obra en nosotros. ¿Quiénes pueden predicar? Pregunta número 4. Entonces ya la respondí ahorita. Todos podemos predicar. Hermano, pero es que necesito entrar a un seminario, estudiar teología. Pues sería excelente que si te puedes preparar. Es lo mejor, es lo ideal. Pero para empezar a predicar no necesitas tanto grado académico. Testifica lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿Quiénes han sido comprados por la sangre de Cristo? Testifica de eso. ¿Quiénes han sido sanados de alguna enfermedad? Testifica de eso. ¿Dios te libró de algún accidente? ¿A quiénes Dios los ha guardado de accidentes fatales? Testifica, hermano. No lo calles. Este es el tiempo en donde debes proclamar el nombre de Cristo Jesús. Si lo haces, la Biblia te dice: hermosos los pies. Hermosos los pies de los que anuncian el evangelio. Hermosos son tus pies cuando anuncias la palabra del Señor. Y déjame decirte, no vas a ser avergonzado, porque Dios no deja que sus hijos sean avergonzados. Si tú siembras la palabra del Señor, en algún momento vas a cosechar. Prepárate, porque cuando tú estés predicando vas a ser como esas dos mujeres que llegaron hace muchos años a la casa de mi abuelita y tocaron. Y de allí tú vas a ser ese instrumento que va a permitir que se levanten nuevos predicadores, nuevos pastores, nuevos empresarios, personas de bien para la humanidad. Tú no te imaginas lo que Dios va a hacer dentro de 30, 40 años con la persona por quien tú estás orando en este momento, o con la persona que tú piensas que ya no tiene salvación y tú dices: ya no le hablo del Señor. Síguele hablando del Señor. Háblale, compártele, testifica. Pregunta 5: ¿qué debemos predicar? Hermano, la obra que Dios hizo en tu vida. Aquí en la iglesia nos esforzamos por dar palabra de Dios, hermano. De verdad, le aseguro que nos esforzamos, el equipo pastoral. Nos preparamos durante la semana con el mensaje del domingo. Nos preparamos para el mensaje de los miércoles, que por cierto estamos estudiando el libro de Josué. Mañana estaremos lanzando devocionales a través de las redes sociales para que usted sea edificado. Ya estamos preparando CENFOC, que es el Centro de Estudios Bíblicos de Ministerio de Dios de Pactos, para que usted empiece a estudiar más de la palabra del Señor y se prepare bíblicamente. Prediquemos la palabra del Señor. Y por último,
unos consejos. Empecemos a testificar ya. No espere la otra semana. Esta semana que está empezando, empiece a testificar lo que Dios hizo en su vida. Consejo número 2: tenga cuidado lo que escucha. No todo lo que escucha usted lo puede reproducir para proclamar el Señor. No todas las enseñanzas. Hay quienes se confunden porque van al YouTube, van al Facebook y escuchan muchos predicadores y a veces no tienen una línea, no están cimentados en la palabra del Señor. Yo les recomiendo que usted se alimente acá en casa. Y obviamente cuando usted se alimente acá, compare con la palabra del Señor, ¿verdad? Escudriñe las Sagradas Escrituras y evite ser confundido por todo viento de doctrina, que hay mucha doctrina errónea. Tenga cuidado con eso. Para los que están aquí, que son predicadores de células, les recomiendo que lean 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Lean la carta del apóstol Pablo a Tito. Léanlas. Son consejos muy importantes. Hermanos, necesitamos proclamar el nombre del Señor. Quiero terminar con esto. Algo que impactó de verdad, lo que yo creo que este versículo fue el detonante de esta predicación. Mateo capítulo 9 versos 35. Dice la Biblia, Jesús recorría, oiga lo que hacía Jesús. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Qué pasión la de Jesús, hermano. Qué pasión de verdad. En el versículo 36 dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ay, Dios, me pasó en el primer culto y pensé que no me iba a pasar ahorita. Es que de verdad, cuando yo leí este versículo, hay que pedirle perdón al Señor en muchas ocasiones, hermano, porque se nos olvida sentir compasión por la gente. A veces estamos tan acostumbrados o mal acostumbrados a venir a la iglesia, irnos, reunirnos como creyentes, irnos. Dios ya me bendijo a mí, gloria a Dios. ¿Y la compasión? ¿Y la compasión dónde está? Tanta gente allá afuera que se está perdiendo. Hay un mundo que nos necesita, hermanos. Puede que haya familia cercana a ti que esté esperando una palabra de parte de Dios que tú tienes. Hay gente que tiene hambre y sed del Señor en tu trabajo, y tal vez tú has estado jugando al cristiano de la secreta y no has testificado de Cristo. Y algunos podrán decir: eso es fanatismo. Que digan lo que digan, nosotros debemos cumplir con lo que Dios nos llamó a hacer. No seamos una iglesia que nos reunimos a aplaudir y a cantar solamente. Seamos una iglesia que cumpla con lo que Dios mandó a hacer. Después en el versículo 37 dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Versículo 38: pídanle por tanto al Señor que la cosecha que pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Quiénes quieren ser obreros del campo del Señor? Hermano amado, líder de célula de Dios de Pactos, dejaste de predicar. ¿Qué pasó? Maestros de niños predicaban cada domingo aquí en la iglesia. Predicabas en tu célula. Que esta mascarilla no te impida seguir predicando el nombre del Señor. Muchos de ustedes predicaban en hospitales, en los autobuses. Las restricciones
nos hicieron retroceder. Debemos encontrar la manera de seguir proclamando el nombre del Señor, hermano. No nos quedemos callados. Pónganse de pie, por favor. Lo que necesitamos como pueblo del Señor es un avivamiento de su espíritu. Dice Hechos capítulo 1 verso 8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo sé que aquí hay personas que han sido llamadas para predicar, para testificar. O sea, me refiero a que todo lo debemos hacer, pero hay personas que han sentido un llamado especial de parte de Dios. Yo te invito a que le pidas perdón al Señor si has dejado de hacerlo. Y como iglesia quiero contarte de que de mañana en 8 el apóstol lo va a anunciar. Vamos a tener una capacitación para líderes de célula, para líderes de alabanza, para todas las áreas, para encontrar la manera de seguir haciendo el evangelismo aún en este tiempo de pandemia. Debemos seguir haciéndolo. Debemos seguir proclamando el nombre del Señor. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y le pedimos al Señor que nos ayude a testificar de Él? Solo con su espíritu recibirán el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces seremos testigos. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, anhelamos una nueva ola, un avivamiento de tu Espíritu para que podamos testificar a otros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como personas, como familias, a dar testimonio de ti. Oro por mis hermanos, Señor, que han sido transformados, que han sido impactados. Ayúdalos a que ellos empiecen a testificar. Ayúdanos a que podamos testificar, Señor, de ti, a proclamar de ti con nuestra forma de actuar, con nuestras palabras. Te pido por mis hermanos que vienen con necesidad, Señor, en esta mañana. Esa necesidad, esa prueba, esa aflicción no les ha permitido testificar. Glorifícate, Padre, te lo pedimos. Glorifícate en esa situación. Dales a mis hermanos la victoria, la sabiduría, para que puedan ver en ti la salida, la victoria a esa situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, nos encomendamos en tus manos. Proclamamos tu nombre, Señor, y te adoramos solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.